La ciencia no intenta resolverlo todo, ni tampoco puede. Creer lo contrario sería una visión, curiosamente, pseudocientífica, propia de un entendimiento religioso en donde la ciencia es como un ente divino dador de sentido y providencia. Cosas como la moral, la ética o la epistemología no están en el rango de la ciencia. Preguntas como ¿qué es lo bueno? ¿Cómo debería vivir uno? ¿Qué debería buscar la humanidad a futuro? El asunto es que no solo está el peligro de las pseudociencias prometiendo soluciones mágicas a todo tipo de dolencias, como por ejemplo los productos milagro que dicen que van a curar el cáncer o la diabetes solo porque son naturistas. También, además, está el grave peligro de la pseudofilosofía, denunciado tanto por miembros de la comunidad científica como visto con toda claridad a lo largo de la historia y alrededor del mundo, cobrándose vidas y encumbrando ideas fallidas. Aquí la pregunta es, ¿qué diantres es la pseudofilosofía? Sería muy fácil, sería muy sencillo simplemente mencionar a Paulo Coelho y ya está. Pero eso sería defectista y no sería nada útil. O sea, sería algo que podría divertir más de lo que podría explicar. Y al final de cuentas sería básicamente patear al mismo sujeto que ya todos, e incluso yo, un servidor, hemos pateado alguna vez. La pseudofilosofía, como proviene de algo que es muy ambiguo, como lo es la filosofía, es un tanto difícil de explicar. Es un tanto demasiado multifactorial y además es algo que se desarraiga y se va a muchísimos lugares y se relaciona a un montón de puntos, incluso hasta lo científico. De hecho, se podría entender que los sofistas, cuando se llaman a sí mismos filósofos, son eso, pseudofilósofos. Vendrían siendo aquellos que a un montón de falacias que ellos dicen le llaman teoría o le llaman una forma diferente de conocimiento. De hecho, esto se puede conectar bastante con la pseudociencia. Por ejemplo, muchos de los que hablan de algunas pseudociencias, como vendría siendo la tierra hueca, utilizan algunas cuestiones de la filosofía para la pseudofilosofía. O sea, básicamente se inventan falacias y explicaciones en plan de sí, bueno, pues es que la ciencia es demasiado piramidal y tú quién te va a decir qué es ciencia y qué no. Entonces también tenemos que estar abiertos de mente porque no estar abierto de mente es malo. ¿Cómo te explico? No hay una sola comunidad científica. Cuando te vuelves científico no es que te metan un chip en la cabeza y ya pienses igual que todos. Hay diferentes escuelas, hay diferentes creencias, diferentes paradigmas, diferentes ideologías dentro. Entonces, no es que se haya desechado la idea de la Tierra plana porque haya una conspiración mundial, sino porque hay evidencias. No es que la ciencia diga, tenemos toda la razón del mundo. Es decir, si hay gente que escribe sobre ciencia, habla sobre ciencia y hace ciencia con ese tipo de ideas, pero es falaz y pseudofilosófico decir que porque hay unos, lo son todos. La pseudociencia vendría utilizando un modelo bastante sencillo. Primero te da conclusiones y luego te da explicaciones. O sea, está más interesada en decir que las cosas son de un modo que en explicarlo. En otras palabras, algo muy parecido a decir es que todos los seres humanos son malos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay mucha gente que es mala y si te das cuenta, si ves a los malos, están en todos lados y la maldad es universal porque la maldad es universal. Por eso muchas formas de pensamiento, muchas ideologías y muchas formas de ver la vida están llenas de contradicciones internas porque al final de cuentas son pseudofilosofía. O sea, primero piensan en un wow, ¿a poco no estaría genial? O simplemente piensan, esta idea me es útil, así que la voy a decir y voy a decir que esto es filosofía, o voy a tratarla como si fuera la verdad absoluta del universo. Y ya está, eso es pseudofilosofía. Digamos que la filosofía sería, ¿por qué pasa esto? Mientras que la pseudofilosofía sería, esto es así porque esto es así y se acabó. O sea, en otras palabras, la pseudofilosofía está más ocupada en tener la razón que estar en lo correcto. O sea, está más ocupada en el hecho de que la gente diga, oye, sí, ese sujeto tiene razón, en vez de que de verdad sus ideas y sus teorías tengan una utilidad tanto de pensamiento como práctica o científica. O sea, la pseudofilosofía está más abocada a que le reconozcan como si fuera la más verdadera de todas. Y creo que esto se puede ver muchísimo en nuestra debatitis. O sea, esa tendencia enfermiza que tiene el discurso público a básicamente considerar que todo tienen que ser debates ahora. O sea, ya no se demuestra la utilidad o la realidad de una idea a través de la misma idea. Ahora se demuestran a través de ponérsela a un debatiente a pelear contra otro debatiente. Así de simple. O sea, nos interesa ver más a sujetos siendo humillados que la propia veracidad de las malditas ideas.
Eso reflejaría mucho de lo que es la pseudofilosofía, un sujeto tratando de demostrar sus puntos a través de decir que otros son tontos, no a través del estudio, del análisis y de la argumentación de sus propias posturas. En otras palabras, yo estoy bien porque tú estás mal. Esto puede hacerlo quien sea, un comunista, un capitalista, una feminista, un machista, quien tú quieras. Por ejemplo, si tu argumento es que el socialismo es bueno porque el capitalismo es malo, eso es pseudofilosofía. Si tu argumento es que el capitalismo es lo mejor que podría existir jamás porque le ganó al socialismo, igualmente pseudofilosofía. Lo que nos lleva directamente al punto en el cual la pseudofilosofía y por tanto el pseudofilósofo no pueden decir las siguientes palabras: yo no sé eso, o mis ideas no bastan o no van sobre eso, yo no estudié o yo no verso de este punto en especial. No, el pseudofilósofo tiene que fingir que todo lo sabe, prácticamente no hay nada que lo sepa. Y si hay algo que admita que no sabe, simplemente dirá, es que eso no importa, lo verdaderamente importante son otras cosas. Lo que yo estoy diciendo es la cosa más importante de todas. O sea, es como esos clásicos discursos de liberación que van una y otra vez sobre lo mismo. La gente solo se va a liberar si sigue mis ideas. No hay otra forma de liberación, no hay otra forma de igualdad, no hay otra forma de bienestar, no hay otra forma de riqueza. Básicamente esa tontería repetida una y otra vez. Y esto ha tenido todo tipo de horribles resultados, llevando a esta idea del nuevo hombre, que ya se veía en la modernidad, o del año cero, que intentó aplicar un señor llamado Pol Pot en Camboya, creyendo que se eliminaba a la gente con estudios y eliminaba todas aquellas cosas que tuvieran que ver con el mundo moderno, de algún modo u otro podría volver a regresar al año cero y podría generar una nueva sociedad sin todos los vicios y sin todos los pecados y errores que ya tiene la sociedad actual. O sea, esa idea que de hecho muchos hoy tienen, que es regresemos a las cavernas y verás cómo todo se soluciona solo. Es decir, que esto tiene consecuencias nacionales, globales, internacionales, porque está en todos lados y es muy difícil, nuevamente, medir qué es pseudofilosofía y qué no lo es. Y esto nos lleva al siguiente punto. La pseudofilosofía usa a la ambigüedad como defensa, no como consecuencia. Un buen filósofo, un buen científico sabe que tarde o temprano va a llegar un punto en el cual sus observaciones, sus análisis, sus estudios, así como sus experimentos, tienen un límite. Entonces, no puedes partir desde la observación de una piedra y decir, bueno, nada más por observar esta piedra ya sé cómo funciona el universo. No puedes hacer eso, no es tan sencillo. Entonces, tanto el filósofo como el científico, porque al final de cuentas la ciencia es una filosofía, saben decir, bueno, es que de aquí en adelante ya es demasiado complejo, ya es demasiado ambiguo, yo ya no puedo llegar hasta allá. No sin el suficiente estudio y sin el suficiente trabajo intelectual. No, el pseudofilósofo es en plan de que, bueno, si mi idea no puede ser demostrada, o si estás refutando mi idea es porque es demasiado ambigua y es difícil de explicar, y bla bla bla. En otras palabras, esto no necesito explicarlo porque es ambiguo y es complejo, así que tiene que ser así. Que de hecho la pseudofilosofía busca de todas formas posibles defenderse, evitar ser cuestionada o criticada. Es que mis enemigos son izquierdistas, es que mis enemigos son derechistas, es que eres facho, es que eres progre. El pseudofilósofo no para de encontrar excusas para no ser criticado, mientras el filósofo no para de encontrar excusas para seguir preguntando, criticando, analizando y sobre todo diciendo, bueno, ¿y qué tal si me equivoqué? ¿Qué tal si no tengo la razón? No, el pseudofilósofo está muy interesado en decir, yo tengo la razón porque la tengo. Y eso lo hace caer en el elitismo. Si tú llegas y me criticas y dices que mis ideas no tienen sentido, es porque eres muy tonto. O sea, solo una élite intelectual puede conllevar mis ideas. Y eso le da muchos seguidores al pseudofilósofo. Tú no estás despierto para entender las ideas de este gran autor, o de este sujeto, o este conferencista. Ese es el argumento normal que usa la gente para defender pseudofilosofía. Tú eres esto, por tanto no puedes opinar. Eso es una completa tontería. Y es que al final la pseudofilosofía usa las formas y los modos de la filosofía. Y obviamente también usa las formas de la ciencia, usa hechos, usa datos, pero no necesariamente reales o malinterpretados. Se aprovecha de los vacíos de conocimiento de las personas para decir, esta estadística que dice que todas las personas que han bebido agua han muerto,
implica que el agua es venenosa y ahí va la gente. Y bueno, al final, ¿dónde podemos encontrar mucha de esta pseudofilosofía? Curiosamente la podemos encontrar en redes sociales, muchos sujetos que hacen autoayuda también, muchos sujetos que hacen crítica social y varios escritores. ¿A qué me refiero con todo esto? Si tú puedes ver, hay muchos sujetos que usan la crítica social más que nada para validar sus propias visiones que para hacer una crítica. O sea, no les molesta tanto que haya violencia, pobreza o demás. Les molesta que el mundo no sea como exactamente ellos quieren que sea. Y en el caso de la autoayuda, bueno, deja dinero, y si tú llegas y le dices a la gente que lo único que necesita es estar bien motivada, pues ya está, eso es todo. O sea, que el mundo, que todo conspira a su favor y que lo único que necesitan ellos es trabajar mucho y ser bien diligentes y bien querendones con la sociedad. Yo qué sé, sonríe más, trabaja más, tu historia personal, etc. Si ves todo lo ya mencionado en algo, muy probablemente tenga que ver con la pseudofilosofía. Y digo probablemente tenga que ver porque de hecho usar el término pseudofilosofía no es algo a la ligera, es algo bastante delicado. De igual manera que como no es fácil decir que algo deja de ser ciencia porque no se pueda medir en números, o bueno, como lo diríamos a ojo de buen cubero. Por ejemplo, las ideas de Heidegger han sido muy atacadas y se ha dicho que Heidegger hacía pseudofilosofía con el argumento de que es que Heidegger vivía en la Alemania nazi, por tanto él es pseudofilósofo. No importan sus ideas, sino que él haya estado ahí. Que bueno, ese es un tema de demasiada polémica, pero creo que se entiende el punto. Por otro lado, algunos elevan la crítica de que la filosofía de Ayn Rand es pseudofilosófica porque se centra más en axiomas, se centra más en aserciones que en realidades. Y por otro lado, básicamente deniega el resto de la filosofía y actúa como si el hecho de desconocerla le hiciera superior a la filosofía. En otras palabras, yo no soy filósofa, yo soy una pensadora real, por tanto, yo cuando hago filosofía es más real. Y sobre todo por usar conceptos de una forma ambigua y poco clara. Pero esto, lo reitero, es una crítica de alguien más. Este video no va dedicado a Ayn Rand ni nada por el estilo. Como ya vimos, es algo muy metido en lo social, pero también está bastante metido en lo más específico de la divulgación y de la propia comunidad científica. Por eso creo que de hecho una de las formas más estúpidas de pseudofilosofía sería ir por ahí diciéndole a la gente: tú eres pseudofilósofo porque sí, o sea, así de golpe y así de rápido. Por eso no estoy tirando la pedrada y por eso renuncié directamente a poner a Paulo Coelho y decir este señor es un pseudofilósofo y ya, porque el punto es dejarles a ustedes pensar y analizar usando todo lo que ya se versó en este video para que al final de cuentas ustedes saquen sus conclusiones. Lo que viene a continuación será intentar dar un ejemplo de lo que es la pseudofilosofía. Así que ahí vamos a ver qué sale. El conocimiento es una cosa que no es necesaria para nadie. De hecho, el conocimiento es uno de los peores males que han caído sobre la humanidad, porque desde que empezó el conocimiento, desde que empezaron los seres humanos a entender la palabra, a escribir y a pensar que había ya en los cielos, hemos sido infelices. Gracias a esa infelicidad es que hemos cometido todo tipo de actos violentos. Por eso, de hecho, la única forma de ser verdaderamente libre es renunciar al conocimiento. Solo piensa en lo siguiente: ¿tus células tienen conocimiento? No lo tienen propiamente hablando. La vida misma no se sustenta sobre el conocimiento. La vida misma nos dice que naturalmente el conocimiento es una aberración, es un pecado, porque no existe otra especie animal que tenga una lengua hablada como nosotros, o escriba, o usa ropa, o que tenga tecnología como nosotros la tenemos. Por tanto, de esa forma vemos que el conocimiento en general es malo. Necesitamos dejar atrás el conocimiento. Primero que nada hay que dejar de creernos todas las tonterías de esos filósofos locos con bigotes y todos esos científicos que lo que quieren de verdad es engañarnos. Ellos mismos están engañados, ellos son parte de una Matrix donde están dormidos y no ven que al final el conocimiento es el gran mal de toda la humanidad. Entre más sabemos, más infelices somos, y entre más infelices somos, más violencia, más problemas, más pobreza, más hambre, más todo. Menos es mejor. Y yo sé, va a haber mucha gente que diga: pero qué estupidez dices, ¿cómo vamos a vivir sin conocimiento? Si me enfermo, ¿cómo me voy a curar? Si tengo algún sueño que requiera algún tipo de conocimiento, ¿cómo lo voy a hacer realidad? Eso es una tontería. Es que no te estás dando cuenta de la realidad porque tú ya estás muy metido en el mundo del conocimiento, y el mundo del conocimiento ya es el propio problema. O sea, la gente es tan tonta que aunque les digas que son presas de una jaula de conocimiento, nunca escaparán de ahí.
¿Cómo? ¿Cómo es que el conocimiento nos pudre? Pues es que ni siquiera es necesario explicarlo, tú lo puedes ver en todos lados. Y además, aunque quisiera explicarlo, sería demasiado complejo y no iría a ningún lugar. Lo único que necesitas saber es que el conocimiento nos hace infelices y la infelicidad del mundo, como ese conocimiento nos hace crear armas para destruirnos unos a otros. ¿No se dan cuenta? Toda esa gente que vaya a defender el conocimiento no son más que necios y ciegos que no quieren ver la realidad. No pueden ver la realidad. ¿Y sabes qué? De hecho, es que ningún filósofo puede rebatir esto, porque irónicamente todos ellos van a estar usando conocimiento para tratar de atacarme. No. En otras palabras, todos ellos ya fracasaron porque ya están usando conocimiento. Cualquier filósofo que intente debatirme ha perdido, porque para eso tendrá que utilizar conocimiento. O sea, qué tontería. ¿Cómo vas a utilizar conocimiento para rebatir mi punto? Solo dejarías más en claro lo presa que eres del conocimiento. El conocimiento te está lavando el coco, viejo. Todos los seres humanos, de hecho, somos seres forjados para el amor, en completa armonía con la naturaleza. Solo piénsenlo, cuando éramos menos y no sabíamos nada, no sufríamos tanta hambre, porque no había tantos de nosotros. También los animales no sufrían, solo aquellos a los que cazábamos y les pedíamos permiso para hacerlos, porque en ese momento no estábamos infectados por el conocimiento, así de fácil. Por eso hoy yo les hago un llamado a abandonar el conocimiento, a no hacerle caso a todos esos desgraciados pretenciosos que siempre te van a intentar matizar una opinión, a decirte que es requerido no solo abrir el pico a lo loco. Es decir, eso va en contra de la realidad. Es muy pretencioso eso de tener que pensar. Es muy pretencioso eso de tener que explicar las cosas. Solo haz las cosas y ya. Por eso yo les hago un llamado a la ignorancia. Solo la ignorancia podrá salvarnos del terrible destino que estamos construyendo con nuestro conocimiento. Sí, espero que ese ejemplo haya servido. La verdad es que les agradezco mucho. Este es un tema un tanto experimental que no es fácil de tocar por lo que ya dije. Y también pues estoy probando algunas nuevas cosas en cuanto a producción y edición. Los documentales nunca se van a ir, ni los podcasts, ni los directos, pero siempre quiero seguir mejorando y siempre quiero seguir experimentando. Muchísimas gracias por haber visto este video, de verdad. Si te ha gustado, compartirlo, comentarlo, puntuarlo y vaya, recomendarlo sería de muchísima ayuda para un servidor. Y bueno, dime, ¿tú qué opinas? ¿Tú quiénes crees que hacen pseudofilosofía? Déjalo en los comentarios, yo realmente los leo siempre porque, no sé, me gusta bastante y dejo corazoncitos o comentarios y esas cosas. Así que, bueno, la verdad, gracias por haber visto este video y se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.